Bueno, saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique Quiroz Chávez. Soy docente, licenciado en Ciencias de la Educación, con énfasis en los estudios sociales. Tengo 16 años de experiencia docente y pues ya prácticamente 14 años de trabajar en una institución acá en Costa Rica, como es el Centro Nacional de Educación Helen Keller, donde trabajo específicamente en el módulo de acceso a la información. Justamente cuando llego a esta institución, me encuentro con nuevos paradigmas, con nuevas alternativas de educar y sobre todo con nuevos retos. Para quienes no conocen el Centro Nacional de Educación Helen Keller, somos una institución del Ministerio de Educación Pública que pertenece a todo el país. Damos cobertura nacional a todo aquel estudiante o persona con discapacidad visual de 13 años en adelante, o sea, desde la educación secundaria hacia arriba no tenemos límite de edad. ¿Por qué no tenemos límite de edad? Porque hay personas que pueden adquirir la condición de discapacidad visual por un accidente, por una enfermedad, y esto no perdona edades. Hacia abajo no, porque para eso existen otros servicios, otros colegas que trabajan en primaria y en otros espacios de 13 años en adelante, secundaria y esa adolescencia, pues entramos a trabajar nosotros. Cuando llego al Centro Nacional de Educación Helen Keller, me encuentro con un reto. Tenía que reaprender a hacer un montón de cosas para poder colaborar con mis estudiantes, sobre todo que soy profesor de estudios sociales. En ese momento descubro que está llegando al país algunas cositas de algo que llamaban DUA. En ese momento no era tan famoso, se oía como algo súper innovador, que iba a cambiar la educación. Veníamos de un momento en el que hablábamos de necesidades educativas especiales, a un momento en el que de repente nos empiezan a decir, es que ese término ya no es el correcto, es que ahora tenemos que utilizar otros términos, es que, vamos a ver, hay muchos cambios porque está cambiando el modelo de la educación. Vamos hacia una educación inclusiva en aquel momento. Hoy en día tenemos claramente implantados esos conceptos y luchamos todos los días por una educación inclusiva. Pero en aquel momento eso era lo que apenas estaba llegando. Entonces incluso recuerdo una persona que decía, el DUA, el diseño universal para los aprendizajes, es la operacionalización de la educación inclusiva. Cuando empecé a analizar qué era ese diseño universal para los aprendizajes, un día me encontré con un documento que me hablaba del diseño universal, no del DUA, sino el diseño universal, el que se utilizaba normalmente en la industria. Entonces empecé a revisarlo y encontré cosas muy interesantes. Voy a compartirles pantalla para poder tener con ustedes la presentación. Perfecto. Creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Compartiendo pantalla. Me corrigen si hay alguna situación. Estamos Bueno, perfectos, Enrique. maravilloso, gracias. Quiero iniciar esta parte con dos situaciones. Una, que entendamos que este diseño universal que yo quiero hablarles se aleja un poquito del diseño universal para los aprendizajes. Y dos, que prometo no demorarme mucho tiempo porque ya hace hambrita. Entonces, quiero aprovechar las dos situaciones. Muy bien. Cuando me encuentro sobre el diseño universal, me encuentro que es una gama de ideas, es una gama de conceptos y de características que promueven diseñar, ajustar elementos, entornos para la mayor cantidad de personas posibles con la menor cantidad de modificaciones posibles. Algo que hoy en día conocemos en Costa Rica gracias a la legislación como un ajuste razonable. ¿De acuerdo? Diseño universal, 7 principios más inclusivos.
Por eso es que yo quiero enfocarme en los 7 principios que fundamentan el diseño universal y quiero explicarles también cómo es que eso me ha dado un aporte en mi función docente, sobre todo en la función de generar contenido, de promover lectura, de acceder a la información en la mayor cantidad de formatos y alternativas que puedan ser útil para mis estudiantes en condición de discapacidad visual, pero en general también para todas las personas. De ahí el diseño universal. Diseño universal, una herramienta para educar y comunicar. Queremos educar, pero también comunicar. Existe la educación formal, pero también sabemos que hoy en día tenemos diferentes formas de educar a las personas a través de herramientas tecnológicas, a través de redes sociales, a través de plataformas, a la distancia. Pasamos de una época en la que todo era presencial a utilizar conceptos como sincrónico, asincrónico, como autogestionado. Entonces necesitamos valorar cómo los 7 principios del diseño universal nos permiten ir a ello. Y aquí un poquito del origen de este diseño universal. El diseño universal, si bien inicia en la segunda mitad del siglo XX en la industria, tratando de encontrar elementos que pudiesen comercializarse para la mayor cantidad de personas posibles, con la menor cantidad de ajustes posibles, de repente nos encontramos con una serie de ideas que empiezan a hacer que el fenómeno de la globalización cada vez tome más sentido. Es decir, que en la mayoría de los países del mundo podemos encontrar una Coca-Cola, que en la mayoría de los países del mundo podemos encontrar un vehículo de marca Toyota. Pero cuando yo voy a un concesionario a comprar una Coca-Cola, no precisamente, perdón, a un supermercado a comprar una Coca-Cola, si bien hay particularidades según los componentes de la bebida, la esencia sigue siendo la misma. Se hacen ajustes para cada región. Si voy a comprar un vehículo, yo no voy y pido un vehículo, dame un vehículo para hombre, yo no pido un vehículo para mujer, yo no pido un vehículo para persona de 65 kilos, yo no pido un vehículo para persona de 80 kilos, no pido un vehículo por altura. Simplemente los vehículos tienen una serie de ajustes ya predefinidos que permiten que casi cualquier persona conduzca casi cualquier vehículo. En 1980 se empieza a establecer en Estados Unidos esta idea del diseño universal, entendiendo que durante el siglo XX hemos tenido una evolución en la población que nos ha enseñado que empezamos a tener una expectativa de vida más alta y con la edad también vienen ciertas condiciones. Empezamos a perder alguna agilidad, visualmente ya no somos tan funcionales, tal vez auditivamente ya no estamos tan finos y necesitamos de elementos, necesitamos de artículos que no requieran tanto esfuerzo, que no requieran tanta precisión y que yo pueda entenderlos de manera sencilla. Ámbitos donde se aplica el diseño universal. Es importantísimo entender que el diseño universal se puede aplicar en varios ámbitos o entornos. Es importante mencionar que en algún momento hablamos de que en la arquitectura, que fue donde se empezó a fundamentar el diseño universal, hablábamos de que, ok, necesitamos una rampa, es que hay que evitar las escaleras, hay que evitar los escalones, es que necesitamos colores de alto contraste en las paredes, puertas amplias, ese tipo de situaciones. Pero hoy en día necesitamos hablar de otro entorno más allá de la arquitectura física, que es el entorno digital. Ese entorno que nos lleva hacia sitios web accesibles, hacia plataformas que sean responsivas a herramientas de accesibilidad para personas que puedan requerirlas. Entonces ya empezamos a tener más alternativas. Dentro de estos entornos tenemos también la educación. En la educación yo podría estar incorporando cada uno de los principios del diseño universal. Y aquí les quiero compartir algunas de las ideas
y de cómo he ido implementando este diseño universal en mi labor diaria. Los 7 principios del diseño universal. Equidad en el uso. Esto es Principio fundamental. 1. Cuando vamos a hablar de diseño universal, yo necesito intentar, y aclaro que yo trato de no ser tajante en esta situación de decir es completamente para todos, porque alcanzar el 100% de accesibilidad, por mi experiencia, es una utopía. Porque cada vez que yo intento ajustar algo para una persona que lo requiera, es muy probable que esté desajustando para otra persona. Un ejemplo muy sencillo, una persona que dentro de sus características tenga la discapacidad visual, es muy probable que no utilice el mismo tipo de letra, la misma tipografía, que una persona que también dentro de sus características tenga la dislexia. Entonces, ahí lo podemos entender. ¿Cómo yo necesito identificar las características de cada persona? Si estoy en mi aula, si estoy trabajando con estudiantes o en mi caso que también trabajo con el cuerpo docente, yo también necesito identificar eso para saber qué ajuste razonable yo realizo a mis capacitaciones, a mis espacios de formación, para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles con la menor cantidad de modificaciones posibles. Aquí tengo un ejemplo de más o menos lo que nos dice la industria. Ejemplo visual. Puerta automática. Nos habla de que necesitamos que las puertas sean automáticas, que esa flexibilidad nos permita abrirlas en tamaño, en espacio, en agilidad para cualquier persona. Yo apelo a otro tipo de puertas, no solo a las puertas físicas, sino a las puertas de las plataformas digitales, a las puertas de la elaboración de documentos, de contenido. ¿Por qué? Porque vivimos nuestra generación algo que pocas generaciones viven. Pasamos una pandemia y en esa pandemia tuvimos de la noche a la mañana un apagón de lo que podríamos decir análogo y tuvimos que pasar hacia lo digital. Y en ese momento nos dimos cuenta que teníamos un montón de ajustes que realizar. ¿Por qué? Porque las puertas físicas estaban cerradas y teníamos que ir hacia las puertas digitales, hacia las puertas sincrónicas y de repente no teníamos control si todos los estudiantes tenían acceso a un equipo tecnológico, entiéndase desde una computadora, una tablet, un teléfono celular. Entonces empezábamos a tener diferentes escenarios. Gente que por momentos estaba cerca de quedar excluida de los procesos educativos durante la pandemia y gente que tenía estudiantes, personas estudiantes y personas docentes también que tenían todos los recursos para poder estar conectados con un internet de alta velocidad, que tenían buenos equipos y un detalle importantísimo que siempre menciono. A veces habían estudiantes que nos decían, sí, yo tengo un teléfono, pero quizás eran dispositivos ya un poco viejitos, con pantallas degradadas, con aquellas baterías que se calientan un montón porque ya hasta estaban infladas de tanto que había que hacer trabajos con el teléfono conectado directamente al tomacorriente. Entonces, ahí empezábamos a ver que la equidad como principio nos estaba faltando. Teníamos que hacer algo. Y por dicha, los siguientes principios nos muestran cómo podíamos ir balanceando ese proceso de igualdad para poder ayudar a la mayor cantidad de personas. Siempre me gusta aclarar que es importantísimo entender que estos procesos son de verdad de diseño universal. No podemos pensar solo en el estudiante, hay que pensar en el colega docente, en el colega que está en la biblioteca, en las personas que trabajan en el área administrativa, porque eso nos permite entender que todos somos diferentes y que todos requerimos diferentes ajustes para el funcionamiento óptimo dentro de todas las tareas
que nos corresponde realizar. Vamos al principio número 2. Flexibilidad en el uso. Principio 2. Esto es importantísimo. Cuando estamos en un proceso educativo, necesitamos ser flexibles, flexibles con lo que el currículo nos permite. Sin embargo, hay algunas tareas que a veces asignamos que no son precisamente flexibles. En mi caso, les tengo que mencionar que la flexibilidad ha sido fundamental. Puedo estar un día trabajando con 3, con 4 estudiantes en condición de ceguera y tal vez necesito trabajar cartografía con ellos. Entonces ya tengo que ver cómo flexibilizo el material, cómo genero cartografía táctil para mis estudiantes, cómo hago. Y ahí ya tengo que considerar, necesito hacer un mapa de hidrografía de Costa Rica. Ok, ¿de qué tamaño va a ser ese mapa? Que no me exceda el tamaño de las dos manos juntas para que el estudiante pueda explorar con sus manos. ¿Cuántos elementos? No puedo tener más de 5 elementos en ese mapa para que mi estudiante no se confunda en un exceso de elementos porque su único acceso va a ser táctil. Bueno, pero después ese estudiante tiene que llevarse ese material para la casa. No puede ser demasiado grande porque no le cabe en el bolso o porque se podría arrugar o porque se podría mojar ese material. Bueno, pero si ya tiene un material táctil, ¿qué hago con el resto de la materia? Necesito verificar si mi estudiante tiene desarrollado su sistema de lectoescritura en braille, si su condición de aprendizaje es más auditiva, entonces necesito generar un audio que acompañe ese material táctil que le he dado al estudiante. ¿O qué tal si el estudiante tiene baja visión? Necesito verificar qué tamaño de letra es el que lee el estudiante para imprimirle el material de acompañamiento al mapa en su tamaño de letra. Ahí hay muchas variantes, pero también dentro de la experiencia he visto que no podemos pensar en que las cosas son una receta, porque he tenido estudiantes en condición de ceguera que me dicen, profesor, por practicidad, por favor, deme el material en un audio. Genéreme un audio en MP3 con la información y yo lo escucho. Genéreme un documento en formato digital, yo me lo llevo a mi computadora, a mi teléfono y lo escucho con un lector de pantalla. Eso también podría ser una alternativa. Los lectores de pantalla son aplicaciones, son software que encontramos ya en casi todos los dispositivos tecnológicos que permiten una interacción con la interfaz visual que hay en las pantallas a partir de salidas de audio y comandos de teclados, combinaciones de teclas o gestos que yo podría estar haciendo en pantalla en mi dispositivo. No importa si es teléfono, si es una tablet o una computadora. Incluso los relojes, los televisores de últimas generaciones ya tienen su lector de pantalla. Entonces, vean cómo necesito flexibilizar mi labor docente para poder llegar a la mayor cantidad de estudiantes posibles. Pero en este proceso de flexibilidad en la educación, me di cuenta que esto no era solo para mis estudiantes, que cuando estoy en una institución, el año pasado estuvimos por allá en la Universidad Nacional, tengo que empezar a analizar a los participantes que van a estar en la actividad de formación. Hay algunos que son más auditivos, hay otros que se necesitan levantar, hacer, participar de una manera más activa en cuanto a lo físico. Hay otros que les gusta más el reto cognitivo de necesito pensar, necesito desarrollar. Pero al final no podemos estar generando una actividad para todas las personas en todos los momentos. Yo lo que necesito es pensar en actividades que con pequeños ajustes pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. O bien, en un mismo proceso de formación, vamos a llegar y vamos a decir, la primera actividad voy a tratar de jugar con audios. En la segunda actividad vamos a hacer algo más práctico, nos vamos a poner de pie, vamos a buscar algún objeto en las instalaciones. Entonces, vean cómo el diseño universal, como bien decía anteriormente, está en diferentes entornos, lo podemos tener desde un aula hasta un centro de formación superior o bien también en el día a día con nuestras familias, con las personas que nos topamos siempre en diferentes actividades y podemos permearlas
de estos principios. Disculpa, Enrique. Sí, Te quedan 5 minutos, ¿saben? perfecto, de acuerdo. Ejemplo visual, herramientas ajustables. Cuando hablamos de herramientas ajustables, en la industria nos hablan de herramientas que podemos utilizar una persona que su mano dominante sea la izquierda o la derecha, pero en educación, y lo que les tengo que decir, en mi práctica docente, he necesitado esa facilidad de tener herramientas que me permitan generar contenido digital, que me permitan generar un contenido áptico, porque también tengo que valorar que no puedo guiarme solo por lo óptico, por lo visual, sino que necesito que escuchen, que toquen, que si puedo hacer, enviarles un material para el teléfono y ojalá que ese material pueda generar algún tipo de vibración, múltiples opciones para poder flexibilizar ese acceso. Simpleza e intuición en el uso. Principio 3. Esto es importantísimo. Tenemos que guiarnos por lo simple, porque el uso de mi material no tenga un exceso a veces de vocablos que no se pueden comprender. Voy a tratar de mantener un lenguaje simple, una instrucción que quede clara, unos lineamientos que mi estudiante pueda leerlos, sobre todo si estoy en un entorno en el que tal vez es un curso autogestionado. Eso es fundamental. Ejemplo visual, señalización clara. Cuando vamos a trabajar las señalizaciones, a veces podemos caer en errores porque no entendemos la señalización. Hay algunas señales que son muy sencillas, que casi las podemos comprender de manera natural, pero hay otras que a veces son más complejas. Por ejemplo, cuando hablamos de un macrotipo, bueno, eso se oye como término complejo, pero no es más que una letra en un tamaño más grande. Altos contrastes, que son colores que se pueden contraponer en un ratio de 4,5 a 1. Entonces, ahí tenemos que valorar estas situaciones también. Vamos al principio número 4. Información perceptible. Principio 4. Esto es importantísimo. No solo pensemos en las personas en condición de discapacidad, sino en los estilos de aprendizaje y en las destrezas que tenemos cada uno y cada una para acceder a la información. La información debe de ser perceptible no solo a lo visual, sino a través de todos los sentidos, a través del oído, a través del gusto, a través del tacto. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos garantizar que todas las personas accedan a la información. Por ejemplo, entonces, cuando tenemos esas informaciones, aquí hay un ejemplo, pero les voy a poner otro. Tal vez los autobuses, que han visto que ahora el timbre suena, pero también enciende una luz. Esas son alternativas para poder cubrir a la mayor cantidad de personas Ejemplo visual, posibles. indicadores físicos y auditivos. Tolerancia al error. Principio 5. Esto es importantísimo. Muchas veces me ha sucedido con los estudiantes que me piden el material en formato digital, se los mando en Word y después me dicen, profesor, pero es que el archivo venía vacío, el archivo no tenía nada. Bueno, tal vez es que sí tenía el archivo algo, pero por un accidente o porque mi documento no tenía tolerancia al error humano, esa persona seleccionó todo y lo borró. Yo necesito gestionar mi material para que no sucedan esas cosas. O si voy a estar en una institución y necesito proyectarles algo, no voy a proyectar un video que esté en línea, ya yo lo llevo descargado, porque así disminuyo los errores. Por ejemplo, Ejemplo visual, cajero automático con mensajes de alerta. los mensajes de alerta en el cajero automático cuando le dice, si lo hace una vez más, su tarjeta se le va a bloquear. Está seguro que quiere cambiar el PIN, pero también lo vemos en la computadora, cuando cerramos Word, cuando cerramos PowerPoint, que nos dice, ¿quiere guardar antes de salir o no quiere guardar? Siempre la tecnología ha venido incorporándonos este tipo de alertas y nosotros tratamos también de incorporar las alertas, de decirle, recordá, hay una fecha, recordá que van dos materiales, recordá que el material táctil tiene un corte en la esquina superior derecha porque así lo podés ubicar también. Bajo esfuerzo físico. Principio 6. Esto es importantísimo y lo vivimos mucho en la época de pandemia. Teníamos mucho esfuerzo físico, muchas horas conectados en línea, con tamaños de pantallas que no eran los ideales,
con archivos en tamaños de texto muy pequeños que tal vez teníamos que acceder desde un celular, con mucha fatiga física, no solo la fatiga cognitiva o la fatiga visual. Entonces, es importante cuando yo genero una actividad tratar de balancear los tiempos y los esfuerzos físicos que eso nos solicite. Ejemplo visual, puertas ligeras. Siempre vamos a pensar en una puerta ligera, pero esa puerta, insisto, puede estar en varios entornos, porque podría ser que yo como docente haga materiales súper bonitos, súper innovadores, hago videos, pero después esos videos tengo que compartirlos en un archivo. Pero ¿qué tal si ese archivo pesa 1.5 gigas? Tal vez a mi estudiante se le van a gastar todos los datos de su celular descargando ese archivo. Yo tengo que prever cómo disminuyo todo esfuerzo para la persona y para el entorno educativo también. Tamaño y espacio para el acceso y uso. Principio 7. Esto es importantísimo. Siempre valorar si el tamaño que yo estoy dando desde un material físico para que el estudiante me escriba algo, el tamaño de los renglones será el correcto. O bien cuando tengo una plataforma en la que estoy colgando trabajos y tal vez esa plataforma solo me permite que suba archivos de no más de 10 megabytes, por ejemplo. Ahí yo tengo que gestionar otras alternativas para hacer esto en la educación. En el entorno del diseño universal, según la industria, nos habla de espacios físicos amplios, cómodos, donde pueda ingresar una persona usuaria de silla de ruedas, donde puede ingresar una persona con discapacidad visual y una persona guía también, así para cada una de las situaciones. ¿O qué tal valorar las alturas de las personas? Hace unos días tuvimos un evento por acá en la institución, hicimos un arco muy bonito para que salieran los estudiantes y no valoramos que había un estudiante que medía casi 1,95 m y los que trabajamos en la institución no tenemos esa altura. Entonces, por supuesto, ahí fallamos un poco con este principio, pero eso es fundamental entender por qué es que estos principios que están dictados por la industria los podemos ir incorporando en nuestros entornos educativos. Ejemplo visual, baños públicos. En cuanto a las conclusiones, el diseño universal, que podría ser el abuelito del diseño universal para los aprendizajes, nos aporta riqueza desde su definición de generar la mayor cantidad de posibilidades posibles, de posibilidades variables en diferentes entornos, no importa si son educativos, industriales, físicos, gracias a sus 7 principios. Que la información sea perceptible, que sea para todos, que sea simple, con tolerancia al error humano y que no requiera tanto esfuerzo físico, porque de esta manera alcanzamos la tercera conclusión, que es equidad social, equidad en nuestras comunidades educativas y equidad en los diferentes procesos, porque donde hay menos esfuerzo, muchas veces, esfuerzo físico me refiero, también tenemos más aprendizaje. Mi nombre es Enrique Quiroz y muchas gracias por el espacio.